Buenas noches mi estimado campista, hoy les traigo una historia que encontré buscando en el bosque, es bastante larga, espero que lo oigas mientras estás en la fogata y comiendo. Bueno, me despido mientras escuchas la historia. Aviso: el contenido no es para menores de 15 años, el contenido es para adolescentes y adultos, no para niños. Cualquier reclamo, yo solo soy un emisor, no soy el creador de las historias y ni de los animes mencionados, y la imagen, el video es de mi autoría. El creador de la historia es Wentai 2. Boku no Hero Academia. La mascota no Umu de Izuku. Aviso legal. Esta es una historia de fanficción de Boku no Hero Academia para adultos, escrita con fines eróticos y de entretenimiento. Cabe mencionar que es una historia de un adulto, por lo que los personajes podrían parecer fuera de personaje, o, para algunos, y habrá escenas obscenas. Además, no soy dueño de nada de la serie, salvo de las historias de fanficción que creo. Capítulo 22. Isla Primero, parte 3, al igual que el resto de los que se encontraban fuera de la torre central durante el ataque a la Isla Primero, Katsuki desconocía que los villanos se habían apoderado de la torre. De hecho, durmió temprano esa noche, pues quería despertar temprano al día siguiente para demostrarles a todos que era el mejor. Sin embargo, para su sorpresa, no se encontró con ninguno de los extras de la preparatoria UA en todo el día, a pesar de que habían llegado mucho antes que él. Cuando finalmente se reveló la noticia del ataque esa misma noche, junto con la revelación de que Izuku y sus compañeros habían salvado la situación e incluso a las jóvenes convertidas en Nounus, Katsuki quedó profundamente impactado. Como era de esperar, quiso respuestas y llamó de inmediato a Tenya, la delegada de la clase. Poco después de que Katsuki marcara el número, Tenya respondió a su llamada. «Ah, Bakugou, ¿pasa algo? ¿Cómo coño se han involucrado ustedes, los extras, en una pelea con villanos ayer?», gritó Katsuki. Mientras tanto, con Tenya y los demás, Tenya aún podía oír un zumbido en el oído mientras se calmaba del grito escandalosamente fuerte antes de explicarle a Katsuki el ataque. Mientras Tenya explicaba la situación, Izuku rezó en silencio a su amigo, quien atendía a Katsuki por teléfono, antes de volver a centrarse en las tres jóvenes Nomu que habían sido sanadas y lloraban literalmente por haber comido su primera comida de verdad. Basándose en lo que había descubierto sobre las jóvenes Nomu a partir de sus recuerdos fragmentados, así como en la ayuda de Ouka para obtener información sobre ellas, eran prácticamente inexistentes según los registros oficiales. Por lo tanto, era imposible averiguar quiénes eran sus familias, suponiendo que no estuvieran ya abandonadas, ni siquiera averiguar sus nombres originales antes de que se convirtieran en Nounus. Como Izuku no quería seguir llamando a las tres chicas Noumu por sus nombres en clave, dados por la Liga de Villanos, decidió darles nombres propios. Como era de esperar, sus amigos estaban encantados de aportar ideas, y el grupo intentó crear una lista de nombres para votar por las jóvenes Nomu, pero ellas insistieron en silencio en que querían que Izuku fuera quien las nombrara. Así pues, con un poco de ayuda de sus amigos, Izuku les puso a las tres Kumoko, por la chica de piel quitinosa pálida, Ouka, por la chica de pelo rojo y ojos azules, y Aoi, por la chica de escamas y pelo azul plateado, respectivamente. Le alegró mucho que a las chicas, que lamentablemente eran mudas, les gustaran sus nuevos nombres. Después de que las chicas se acomodaron y terminaron de comer, se aferraron tímidamente a Izuku en busca de consuelo. Izuku sonrió amablemente mientras acariciaba con ternura a Aoi y Kumoko, mientras que Wankuro se transformó en su forma de lobo para que Eri y Ouka pudieran abrazarla y acurrucarse en su suave y esponjoso pelaje. Mientras las tres jóvenes Noumu se consolaban, Izuku tomó nota mental de usar enlace espiritual para ayudar a Eri y a las demás Noumu en cuanto pudiera. Mina, Setsuna, Toru e incluso Tuarenin ya se aseguraron de tomar varias fotografías ocultas de Izuku, Wankuro y Eri consolando a las jóvenes Noumu chicas. Conscientes de que las jóvenes Noumu Girls necesitarían tiempo para recuperarse, incluso después de que Izuku sanara sus cuerpos y mentes, todos estaban dispuestos a brindarles el tiempo y el espacio necesarios para adaptarse a su nueva situación. De hecho, se ofrecieron a ayudar a Izuku consiguiendo comida, juguetes, libros, futones con almohadas e incluso un televisor para que él, Wankuro, Eri y las jóvenes Noumu Girls no se aburrieran, pasaran hambre ni se sintieran incómodos. Rikidou, así como Sebas y las criadas de combate de las Pléyades, estaban más que felices de ayudar a preparar comida casera y galletas para todos, mientras que Inko, Ochako, Tsuyou, y Miko, Ningyoru y Yuhou se ofrecieron a quedarse para ayudar a Izuku y Wankuro a cuidar de Eri, Kumoko, Ouka y Aoi. Es comprensible que Izuku estuviera agradecido y aceptara con gusto sus ofertas de ayuda.
Más tarde esa noche, Katsuki apretaba los dientes con furia apenas contenida al regresar al hotel donde se alojaba. Ya era bastante malo que Izuku se hubiera atrevido a eclipsarlo una vez más, pero el hecho de que él, junto con todos los que lo habían ayudado a detener a los villanos en la torre central esa noche, probablemente alcanzarían mucha fama pública, le enturbiaba aún más el ánimo. Además, Katsuki ni siquiera pudo superar la alta puntuación de Shouto al derribar robots en la arena. Ni las noticias ni el detallado relato de Tenbia sobre el ataque de los villanos la noche anterior satisficieron a Katsuki. Lo que el chico rubio ceniza realmente quería eran respuestas del propio Izuku y luego una paliza por atreverse a actuar como si fuera el mejor de los dos. Sin embargo, por mucho que Katsuki odiara admitirlo, era innegable que Izuku y los demás extras habían logrado una victoria significativa sobre los villanos que querían robar material de investigación clasificado de la torre central. En teoría, Katsuki podría haber visitado el hospital donde probablemente se encontrarían al menos algunos de sus compañeros y profesores. Sin embargo, ni siquiera consideró ir al hospital, pues se dio cuenta de que no había forma de acercarse siquiera a Izuku, quien cuidaba a las tres jóvenes Nomu, sin quedar mal. Considerando que Katsuki ya estaba en la cuerda floja, sabía que no debía arriesgarse a perder el control y antagonizar agresivamente a Izuku, precisamente en un hospital. Katsuki dedujo que la razón por la que aún no podía encontrar a nadie más de la preparatoria UA era porque la mayoría había decidido ayudar a las tres nuevas Nomu. Era una deducción ciertamente acertada, ya que la mayoría de los compañeros de Izuku, así como Melissa y sus amigas, habían decidido ayudar a las chicas, consiguiendo lo que necesitaban y luego pasar tiempo con ellas. De hecho, muchas se ofrecieron como voluntarias para quedarse en el hospital como una especie de pijamada improvisada. En cuanto a los profesores de la preparatoria UA, Shouta, alias el Aserea, y Gary, alias Power Loader, y Sekihiro, alias Blood King, se ofrecieron como voluntarios para vigilar a los niños para que los demás prohéroes pudieran regresar a sus tareas habituales o descansar, mientras que Toshinori, alias Olmig, pasó el resto de la noche con David para hablar sobre las nuevas chicas Nomu con Netsu. Los padres y sirvientes de Momo, a quienes Katsuki aún no conocía, también estaban ocupados, ya que Satoru y Koko querían hablar con los demás patrocinadores sobre el dispositivo amplificador de dones y posibles mejoras para la seguridad de la isla y, mañana va a ser una mierda, pensó Katsuki, quien recordó con amargura que se realizaría un discurso público para honrar a Izuku y sus compañeros. Al día siguiente, es un gran honor y un placer presentarles a todos los estudiantes de la preparatoria UA, las sirvientas de la familia Yaoyorozu y la gente de la isla primero, responsables no solo de derrotar a los villanos que tomaron como rehenes a toda esta isla con el propósito de robar peligrosa investigación clasificada, sino también de salvar a las chicas Nomu, que eran armas vivientes involuntarias creadas por la Liga de Villanos, dijo Yaoyorozu Satoru, quien estaba feliz de dar un discurso público en nombre de los diversos inversores e incluso los prohéroes que estaban en el salón de recepción la noche del ataque. Izuku, junto con sus compañeros de la preparatoria UA, Melissa y sus amigas, se sonrojaron ante los vítores de la multitud. Detrás del grupo estaban sus profesores, Eri, Inko, el resto de la familia y los sirvientes de Momo, e incluso las tres jóvenes Nomu que se habían considerado seguras tras unas pruebas, incluyendo escaneos para detectar posibles influencias de peculiaridades externas. Ahora, sin más preámbulos, me gustaría que uno de los jóvenes héroes dé un paso al frente y diga una o dos palabras a todos los que se han reunido aquí, dijo Satoru. Menos de 5 segundos después, Izuku parpadeó al darse cuenta de que todos lo miraban expectantes. Presa del pánico, se señaló a sí mismo y preguntó: «Esperen, ¿quieren que hable?». Satoru sonrió divertido y dijo: «Considerando que fuiste tú quien inspiró a todos en tu grupo a actuar esa noche, creo que es justo que hables en su nombre». Izuku se sonrojó mientras se preguntaba qué decir. Justo cuando estaba a punto de rechazar la oferta, sintió una mano fuerte pero suave sobre su hombro. Sorprendido, se giró y vio a Toshinori, quien estaba en su forma de héroe, sonriéndole alentadoramente mientras decía: «Tranquilízate, Midoriya Shounen, solo di la verdad sobre lo que piensas de esa noche». Todos los que estaban con Izuku en la torre central esa noche también le sonrieron alentadoramente. Su sincero aliento lo tranquilizó y lo ayudó a fortalecer su determinación. Asintiendo con la cabeza, Izuku se giró hacia la multitud expectante y dio un paso al frente para hablarles. Respirando hondo para calmarse, Izuku dijo: «Antes de decir nada más, quiero dejar muy claro que, si bien pude haber inspirado a todos a actuar juntos para salvar a todos esa noche, sin duda no salvé el día yo solo.
De hecho, ni siquiera habría logrado pasar las persianas ni los robots, y mucho menos las chicas Noumu que se vieron obligadas a luchar contra su voluntad en ese momento, sin su ayuda. Izuku hizo una pausa para que el público pudiera asimilar sus palabras antes de continuar. De hecho, detener a los villanos, liberar a todos los rehenes y salvar a las chicas Noumu habría sido imposible sin la ayuda directa e indirecta de la gente de Island. Entonces sacó el guantelete completo de su bolsillo y se lo puso en la muñeca derecha antes de activarlo. Mientras presentaba el guantelete completo activado al público, explicó. Cuando luché contra los robots de seguridad hackeados, las chicas Noumu y los villanos, pude usar mi don con mayor potencia de lo habitual sin hacerme daño gracias al guantelete completo, un invento creado por un inventor sin don que aún quería ayudar a la gente brindándoles a los héroes profesionales el apoyo que necesitaban para dar lo mejor de sí mismos y superarse, Melissa Shield. Mientras la multitud murmuraba sobre lo que Izuku había dicho, el chico bajó la mano derecha y continuó hablando. En cuanto a reiniciar el sistema de seguridad de la isla primero, fue Leeron Littner, uno de los 2 habitantes de la isla primero que se ofreció a arriesgar su vida para ayudarnos en nuestra misión, quien lo hizo y, en esencia, salvó el día. El otro habitante que se ofreció a ayudarnos, Inunmu Tauka, fue fundamental para salvar a las 3 jóvenes Noumu al hackear el interruptor de activación para desactivar sus implantes, que literalmente las torturaban hasta la muerte. Izuku sonrió mientras hablaba con creciente convicción y pasión. Por lo tanto, deseo que todos se den cuenta de que cuando digo estoy aquí, no significa necesariamente que esté aquí solo, luchando contra los males del mundo. También puede significar que estoy aquí y no estoy solo. Cuando Izuku concluyó su discurso, levantó su brazo derecho en el aire para mostrar una vez más el guantelete completo en su gloria activada y gritó, Plus Ultra. Conmovidos por el inspirador discurso de Izuku, básicamente todos gritaron en respuesta, Más Ultra. Katsuki, que había escuchado el discurso de Izuku junto con el resto de la audiencia, apretó los dientes mientras lo miraba con ojos de odio. Poco después del discurso, Izuku, sonrojado, siguió a todos a un lugar que Toshinori, David y Satoru habían preparado el día anterior para recompensar a quienes habían contribuido a detener a Wolfram y sus secuaces esa noche. Divertida por la timidez de Izuku, Ochako sonrió y dijo, lo hiciste genial, Deku-kun. Wankuro asintió y dijo, excelente discurso. Eri, Kumoko, Ouka y Aoi asintieron al unísono para expresar su acuerdo con Wankuro. No te olvides de lo masculino también. Dijo Eijiro mientras Tetsu le sonreía a Izuku y le levantaba el pulgar. Sebas sonrió y dijo, un discurso verdaderamente maravilloso y digno de elogio. Fue realmente un discurso deslumbrante, asintió Yuga. Uno que conmueve a todos excepto a los corazones más malvados, dijo Fumikage. Un discurso que puede llegar incluso a las sombras más profundas, añadió Shiari. No es que no podamos hacer un discurso igual de bueno, argumentó Neito, haciendo pucheros al ver que incluso él encontraba inspirador el discurso de Izuku. Itsuka negó con la cabeza mientras suspiraba ante la actitud de Neito. El rubor de Izuku se profundizó mientras murmuraba tímidamente. Solo dije lo que me pareció correcto. Lo que lo hace aún más significativo y profundo, dijo Satoru, quien estaba bastante familiarizado con hacer discursos públicos. Toshinori asintió y dijo, cualquiera puede aprender a decir las palabras correctas, Midoriya Shounen, pero decir esas palabras y decirlas con sinceridad es un don poco común, incluso entre los héroes profesionales de más alto rango. Dicho esto, ser una figura inspiradora también significa que inevitablemente serás el centro de atención sin importar a dónde vayas, dijo Shouta, quien agregó con amargura. No importa los malditos buitres que harán todo lo posible para derribarte sin importar quién seas realmente y el bien que hagas. ¿Es realmente tan malo? Preguntó Itoshi, quien admitió que todavía estaba preocupado por cómo lo vería el público una vez que se convirtiera en un héroe profesional. Eso depende de varios factores, dijo Sekihiro, quien luego agregó. En general, cuanto más famoso eres, mayores son las posibilidades de ser el blanco de personas que simplemente quieren arruinar a otros más que ellos mismos. Afortunadamente, sus palabras tienden a perder relevancia para el público en general una vez que se demuestra que son falsas o intrascendentes, dijo Igari. Aún así, estas personas siempre contarán con apoyo y respaldo, tanto de las altas esferas como de las bajas, afirmó Shouta, quien añadió. Por eso, tener una moral firme y convicciones sólidas es fundamental para ser un verdadero héroe pro.
Por ahora, sin embargo, disfrutemos de un merecido día de descanso, buena comida y diversión antes de regresar a Japón, dijo Toshinori mientras presentaba un área abierta con puestos de barbacoa, hieleras llenas de bebidas heladas, mesas largas, sillas plegables y, por supuesto, mucha comida lista para asar. David sonrió y dijo: no se preocupen por tener suficiente comida y bebida. Los patrocinadores de Island estarán encantados de convertir esta barbacoa en un buffet libre para recompensarlos por su heroísmo. Está bien. Gritaron Minoru, Denki, Anta, Kousei, Eihiro, Tetsu, Mina, Toru, Setsuna, Wankuro y Yuhou. Poco después, Shouto ayudó a encender el fuego de la barbacoa, mientras que las criadas de combate de las Pléyades preparaban las brochetas. Sebas atendió personalmente a Satoru, Koko y Momo, quienes disfrutaban de un tiempo feliz en familia, mientras que Izuku, Ochako, Tsuyu, y Miko y Wankuro se aseguraron de que Eri, Kumoko, Ouka y Aoi estuvieran cómodas y felices. Una vez lista la barbacoa, todos comenzaron a festejar. Los primeros en recibir las brochetas fueron Eri, Kumoko, Ouka y Aoi, cuyos ojos brillaban de alegría al comer. Pronto, Izuku y sus compañeros, junto con Melissa y sus amigos, disfrutaron de su propia barbacoa, mientras que los adultos fueron los últimos en disfrutar de la comida. Tanto Momo como Koko, quienes tenían un apetito voraz debido a sus peculiaridades, comían suficiente comida como para alimentar a personas 3 veces más grandes que ellas. Mientras comían, Koko notó la forma de vestir de Kyouka y tuvo que preguntar: ¿por casualidad eres pariente de Hirou Mika? Sorprendida, Kyouka preguntó: espera, ¿conoces a mi mamá? Encantada con la respuesta, Koko sonrió y dijo: Claro que sí. Fuimos compañeras de clase en la preparatoria. ¿En serio? Preguntó Kyouka, quien no podía creer las afirmaciones de Koko. Si bien Kyouka sabía que Mika había asistido a una prestigiosa escuela que ofrecía excelentes clases de música antes de casarse con Kyotoku, la revelación la impactó de todas formas. Momo también se sorprendió. Koko rió alegremente antes de explicar cómo conoció a Mika y se hizo amiga íntima de ella a pesar de sus gustos opuestos en moda y música. Y Miko, quien aún sentía atracción por las cosas rojas, se aseguró de conseguir una botella roja de refresco después de disfrutar de su barbacoa. Aunque el refresco no sabía a sangre, y ciertamente no era tan gratificante, y Miko se contentó con disfrutar de su bebida mientras pasaba tiempo con personas que no la juzgaban por tener sed de sangre. Además, el personal del hospital tuvo la amabilidad de darle una bolsa de sangre para que la consumiera el día anterior. Wankuro se transformó en su forma de lobo después de saciarse para que Eri, Kumoko, Ouka y Aoi pudieran acurrucarse en su pelaje después de que Izuku, Tsuyu y Ochako se limpiaran la boca. Después de que los 4 niños comieron y se acomodaron, los 3 terminaron sus comidas a un ritmo tranquilo. Los niños se durmieron rápidamente mientras dormían la siesta recostados sobre el suave y cálido pelaje de Wankuro como cachorros dormilones. Wankuro, que yacía en la suave hierba con las 4 niñas, no le importó que la usaran como almohada viviente mientras se dejaba llevar por los sueños. No hace falta decir que mucha gente aprovechó la oportunidad para tomar fotografías de los 4 niños durmiendo la siesta y de Wankuro. Rikidou se ofreció a encargarse de la cocina después de saciarse para que las criadas también pudieran disfrutar de la comida. Las criadas aceptaron con gusto su generosa oferta, pues sabían que él también era un cocinero experto. La comida a la parrilla de Entoma era notablemente rara en comparación con las demás, justo como a ella le gustaba. Casi nadie notó que Katsuki no estaba presente en la barbacoa, a pesar de que Tenya le había informado por simple cortesía. Entre los pocos que se dieron cuenta se encontraban los adultos: Tenya, Izuku y Eihiro. Tras disfrutar de una buena barbacoa, Izuku decidió dar un breve paseo por la isla primero a las 3 jóvenes Noumu. Eri, Ochako, Tsuyu, Wankuro, y Miko y Melissa estuvieron encantadas de acompañarlo. Mei estaba deseando pasar tiempo con las 3 amigas de Melissa, mientras que el resto de los compañeros de Izuku decidieron ir por caminos separados para disfrutar de la isla. Primero David, Satoru y Koko debían supervisar las reparaciones y mejoras de la torre central, mientras que Shouta quería encontrar a Katsuki, quien, obviamente, se había negado a pasar tiempo con sus compañeros. Igari y Sekihiro decidieron aprovechar la oportunidad para relajarse en la isla, mientras que Inko optó por regresar al hotel a descansar y Toshinori se ofreció a acompañarla a su habitación. Un rato después, Katsuki, quien se había negado a asistir a la barbacoa, esperaba con enfado su pedido de espaguetis extra picantes en una cafetería.
Lógicamente, sabía que no podía hacer nada, ya que no había sido invitado a la fiesta de recepción esa noche y, por lo tanto, no sabía nada sobre los villanos que se habían apoderado de la torre. Además, fue el propio Katsuki quien rechazó la oferta de asistir a la preinauguración de la e-Expo, y por extensión a la fiesta de recepción, con sus compañeros y profesores, porque no quería recibir ningún regalo de compasión de nadie tras casi suspender la parte práctica de sus exámenes finales. Aún así, Katsuki seguía enojado, pues sentía que le habían defraudado la oportunidad de demostrar que era el mejor y ser reconocido por ello. El hecho de que Izuku hubiera recibido elogios por lograr que todos actuaran juntos solo lo frustraba aún más. El chico rubio Zenitsu ni siquiera podía afirmar que Izuku no mereciera los elogios, ya que este había dejado claro que no habría podido salvar el día sin la ayuda de todos. En el mejor de los casos, tal afirmación haría que Katsuki pareciera un idiota maestro de lo obvio. Al darse cuenta de que su pedido había llegado, e ignorando por completo a la intimidada camarera, Katsuki comió sus espaguetis con la esperanza de que el picante le hiciera olvidar su ira y frustración. Mientras comía los espaguetis en un silencio malhumorado, no se dio cuenta de que Shouta se acercaba hasta que el hombre le dijo: «Veo que no planeas hacer nada con los demás hoy, Bakugou». Impresionado por la repentina declaración, Katsuki casi se atraganta con sus espaguetis antes de darse la vuelta y gritar enojado: «Casi me haces ahogar, joder». Entonces es bueno que conocer la maniobra de Eblich y Larkop sean necesidades básicas en el entrenamiento heroico, dijo Shouta, quien tenía una expresión inexpresiva en su rostro mientras tomaba asiento frente a Katsuki. Consciente de que no podía mandar a su propio maestro a la mierda, Katsuki fulminó con la mirada a Shouta un momento antes de gruñir con amargura: «¿Y qué si no planeo hacer nada con nadie hoy? No es como si esos extras ya tuvieran su tiempo ocupado por Deku y esos no-unus». Shouta levantó una ceja por un breve momento antes de que su rostro volviera a su expresión neutral mientras le preguntaba a Katsuki: «¿Te sientes excluido por casualidad?». Enfadado por la pregunta, que le afectó más de lo que quería admitir, Katsuki se levantó y golpeó la mesa con las manos mientras gritaba: «¿Quién carajo se siente excluido por extras que quieren perder el tiempo con tonterías?». Comprensiblemente, muchas personas alrededor de Katsuki y Shouta se sorprendieron por el repentino arrebato de ira del chico rubio. Acostumbrado a la voluble actitud de Katsuki, Shouta no se intimidó y simplemente respondió: «Puede que no sea tu consejero, pero sí soy tu tutor». Luego preguntó: «Si no te sientes cómodo estando solo, ¿por qué no consideraste unirte a los demás? Al fin y al cabo, al menos tienes el número de teléfono de Irida». Katsuki se quedó en silencio durante unos minutos antes de sentarse y preguntar: «¿Qué sentido tiene reunirse con ellos si lo único que les importa es Deku y los no-unus? Entonces, básicamente estás diciendo que estás celoso de que Midoriya tenga amigos que se preocupen por él y por la gente que le importa», dijo Shouta. Aunque Katsuki estuvo muy tentado a negar la afirmación, sabía que hacerlo solo convencería a Shouta de que tenía razón. Por lo tanto, simplemente guardó silencio y gruñó con desagrado. Shouta suspiró y dijo: «Bakugou, sé que ya lo hemos dicho antes, pero debes entender que ser un héroe es más que solo luchar y derrotar a villanos. También implica ayudar a la gente, inspirarla a ser mejores y darle esperanza en un futuro mejor. Quizás pienses que ayudar a esas jóvenes no y dar discursos inspiradores es una pérdida de tiempo, pero, sinceramente, no lo es». Katsuki apretó los puños y los dientes al recordar no solo el discurso de Izuku de ese mismo día, sino también el del festival deportivo. Aunque le costara admitirlo, Izuku era innegablemente bueno inspirando a la gente. Eso sin contar su disposición a ayudar a los demás, incluyendo a las chicas Nomu, a los niños a los que había aconsejado y animado días atrás, e incluso a algunos villanos. Peor aún, Izuku tampoco era un experto en combate debido a sus dones, que Katsuki sospechaba que le habían sido otorgados de alguna manera. Incapaz de contener por más tiempo sus pensamientos sobre las peculiaridades de Izuku, Katsuki decidió arriesgarse y dijo: «Vayamos a otro lado para continuar». Sin motivo para hacerlo, Shouta siguió a Katsuki a una zona más aislada de la isla tras asegurarse de que el chico rubio hubiera pagado por sus espaguetis a medio comer. Una vez que Katsuki estuvo seguro de que estaban solos, le preguntó a Shouta: «Si te dijera que sospecho que algo anda mal con Deku, ¿me creerías?». «¿Cómo es eso?», preguntó Shouta. «Como el hecho de que su don de alguna manera sigue adquiriendo nuevas habilidades, lo cual no tiene ningún maldito sentido», respondió Katsuki, quien luego agregó: «Lo conozco desde hace putos años y sé a ciencia cierta que se supone que no tiene ningún don».
Katsuki estuvo tentado de llamar a Izuku un don nadie inútil sin un don, pero sabía que era mejor no decirlo en voz alta. Shouta tarareó pensativo y dijo: la verdad es que no eres el único que ha notado esa rareza. Sorprendido, Katsuki lo miró fijamente mientras explicaba. Yo, junto con otros profesores y miembros del personal de la preparatoria UA, sospechábamos de la capacidad de Izuku para flotar en el aire durante el festival deportivo. Después de todo, está la Liga de Villanos, que ha estado convirtiendo a las chicas en nounus. Y luego está toda la capacidad de curación tras las prácticas de Midoriya, por no hablar de la reciente capacidad de leer la mente, que según él podría ser una evolución de su capacidad de curación. Entonces, ¿por qué ninguno de ustedes hizo nada al respecto?, preguntó Katsuki. Lo hicimos, más o menos, respondió Shouta, quien luego añadió. En resumen, se lo contamos a Netsu y nos aseguró que él y All Might ya sabían del don inusual de Midoriya y que no tenía vínculos con ningún villano aparte de las chicas Nomu que había rescatado. Netsu incluso estuvo dispuesto a invitar a un detective con un don detector de mentiras para ayudarnos a disipar nuestros temores y sospechas sobre el don de Midoriya. Los ojos de Katsuki estaban abiertos como platos mientras preguntaba. ¿Me estás diciendo que All Might y Netsu Sensei ya saben la verdad? En esencia, sí, confirmó Shouta, quien luego añadió. Digan lo que quieran sobre el kit de Midoriya, pero las palabras no solo del director de la preparatoria UA, sino también del héroe profesional número 1 de todo Japón, tienen mucho peso. Además, las medidas de seguridad de la escuela mejoraron significativamente tras el ataque de los villanos en la USG, sin mencionar que Midoriya rara vez está solo, como ya habrán notado. Aunque a Katsuki le costaba admitirlo, sabía que Shouta tenía razón en que Izuku no era muy independiente y que Netsu y All Might tenían mucha influencia en la preparatoria UA. Dicho esto, tuvo que preguntar. ¿Mencionó Netsu Sensei algo sobre el don de Deku? Aparte de asegurarnos que podemos confiar en las declaraciones oficiales por el momento, no, respondió Shouta, quien luego añadió. Normalmente, no te hablaría de este asunto, Bakugou. Sin embargo, considerando que ya tienes sospechas similares sobre el don de Midoriya, decírtelo para que no cometas ninguna tontería más tarde es una decisión racional. Tendré que informar a Netsu sobre esta conversación, aunque presiento que ya previó esta posibilidad. Entrecerró los ojos y añadió. Espero que no le cuentes esta información a nadie. Entendido, dijo Katsuki, cuya mente estaba llena de preguntas sobre los posibles vínculos de Izuku con Netsu y, más importante, con All Might. Pero Shouta sabía que Katsuki estaba muy involucrado, por lo que estaba dispuesto a dejarlo en paz después de hacerle una última pregunta. ¿Qué es lo que hace que Midoriya lo odies tanto, Bakugou? ¿Qué hay que no odiar de él?, preguntó Katsuki, quien luego añadió. Era un cabrón pesado que quería ser un héroe de una forma u otra, a pesar de no tener ni un don insignificante. De repente, consigue un don que lo hace lo suficientemente fuerte no solo para entrar al curso de héroe, sino también para luchar contra villanos de verdad. ¿Y qué hay del hecho de que prácticamente ha hecho que todos coman de la palma de su mano mientras se asegura de que todos sepan que él y yo llevamos años siendo enemigos? En otras palabras, lo odias y posiblemente le temes porque la persona que se suponía era completamente inferior a ti se ha convertido en una amenaza muy real para tus aspiraciones personales de ser el mejor como héroe profesional, dijo Shouta. Enfadado por la acertada deducción de Shouta, Katsuki gruñó. ¿Por qué demonios debería tenerle miedo a ese inútil de Deku? El chico rubio se marchó furioso, sin decir una palabra más para estar solo. Shouta suspiró, esperando que Katsuki superara sus evidentes problemas con Izuku. Mientras tanto, con Izuku, Eri, Kumoko, Ouka, Aoi y Uankuro abrazaban alegremente a un robot que parecía un muñeco de nieve regordete con piernas. Conocido como el robot Baymax, fue creado en San Francisco y recientemente había comenzado su producción como un robot experimental de compañía de salud personal. El robot blanco, con un cuerpo inflable similar a un globo, acariciaba suavemente a las niñas, quienes disfrutaban de su suavidad. Izuku sonrió al verlo y se preguntó en voz alta, ¿crees que Netsu Sensei considerará comprar al menos algunos de estos robots? Sería genial si ese fuera el caso, Kero, dijo Tsuyu, quien no pudo evitar comparar al robot con una cama inflable con piernas y brazos. Melissa se rió y dijo, sin duda, es un éxito entre los niños. De hecho, el robot era muy popular entre los niños que querían abrazarlo. Y Miko inclinó la cabeza mientras no podía evitar preguntarse, ¿Pops y pinchas? Estoy bastante seguro de que el robot es más duradero que un globo típico, dijo Ochako, quien esperaba que Miko no estuviera considerando seriamente hacerle un agujero al robot. Muy bien, todos.
Es hora de que los demás niños tengan su turno. Dijo Izuku mientras aplaudía para llamar la atención de Wankuro, Eri, Kumoko, Ouka y Aoi. No estaba preparado para una lluvia de 5 pares de ojos de cachorrito implorantes, ya que las 5 chicas querían seguir abrazando al robot. Sintiendo un nudo en el estómago y flaqueando su fuerza de voluntad, Izuku dirigió su atención hacia Tsuyu, Ochako y Melissa en busca de ayuda. Afortunadamente, Tsuyu sabía qué hacer y dijo: si sueltas al robot, te conseguiremos 5 delicias deliciosas, Kero. Los ojos de Eri brillaron mientras exclamaba emocionada: tartas de manzana. Pastel. Exclamó Wankuro, que estaba igualmente emocionado. Emocionadas por más dulces, las 5 chicas soltaron obedientemente al robot y siguieron a Melissa hasta una cafetería que vendía deliciosos pasteles, galletas y pasteles. Ni qué decir tiene que a Eri, Wankuro y a las jóvenes Noumu les encantaron los dulces. En otro lugar, con Eihiro, junto con Tetsu, Mina, Yuhou e Itsuka, estaban viendo unas exhibiciones de vehículos de nueva generación. Itsuka estaba especialmente interesado en los nuevos diseños de motocicletas, incluyendo los basados en una antigua película pre-Kirk llamada Tron. Yuhou, que simplemente quería pasar el rato con Eihiro y Mina, notó algo extraño y preguntó: ¿qué es eso? Mirando lo que Yuhou estaba señalando, Eihiro parpadeó y preguntó: ¿eso es un auto con brazos y piernas en lugar de ruedas? Itsuka se frotó la barbilla al leer la descripción. Parece ser un nuevo concepto de diseño de vehículo que se centra en la personalización modular. Las ruedas estándar del vehículo se pueden cambiar rápidamente por plataformas flotantes, extremidades robóticas e incluso propulsores a reacción. Mina levantó una ceja y preguntó: no es que no sea un concepto genial, pero ¿cómo exactamente se accede a las piezas y se reparan? Me preocupa más el hecho de que no se puede utilizar en absoluto mientras se cambian las piezas, dijo Tetsu. Aparentemente, están planeando mejorar el sistema para que las partes personalizables puedan cambiar entre al menos 2 modos para solucionar el problema, dijo Itsuka. Yuhou frunció el ceño y dijo: todavía te ves raro. Eso es algo en lo que todos podemos estar de acuerdo, dijo Itsuka mientras Mina, Tetsu y Eihiro asentían con ella. Mientras tanto, con Minoru y Ningyou, si Minoru no hubiera conocido a Ningyou, probablemente habría pasado su tiempo libre en la isla primero admirando a cada mujer hermosa que veía pasar, especialmente a las que llevaban ropa diminuta o sensual. Sin embargo, tras conocer a Ningyou y jurar ser un mejor héroe, se sintió sorprendentemente feliz de pasar tiempo con la susodicha Noumu. Estaba bebiendo agua cuando Ningyou le preguntó: ¿crees que esto puede considerarse una cita, Minoru-kun? Sin esperar semejante pregunta, Minoru escupió cómicamente antes de tartamudear: una cita. Ningyou ladeó la cabeza y dijo: ¿verdad? Después de todo, estamos pasando tiempo juntos, solos, sin los demás. Minoru se sonrojó al darse cuenta de que Ningyou no se equivocaba del todo con su suposición. Al fin y al cabo, disfrutaba de su compañía a pesar de ser una chica tranquila y modesta, a diferencia de las damas que solían obsesionarlo, como Nemuri, alias Medianoche, y Yu, alias Dama del Monte. Se rascó la mejilla con vergüenza y dijo: yo, ni siquiera me di cuenta de que esto pudiera considerarse una cita. ¿Te opones a ello?, preguntó Ningyou frunciendo ligeramente el ceño, preocupado. Minoru negó con la cabeza y dijo con sinceridad: claro que no. Eres alguien importante para mí. Ningyou se sonrojó levemente antes de preguntar: ¿tienes algún lugar al que ir en mente? Bueno, están las atracciones que aún no hemos probado, respondió Minoru, quien luego se sonrojó mientras le preguntaba a Ningyou: ¿quieres probarlas juntos? Ningyou sonrió mientras asentía y respondió: me encantaría, Minoru-kun. En otro lugar, con Shouto y Momo, Shouto, a quien nunca le había importado el romance antes de asistir a la escuela secundaria UA, se sonrojó cuando le preguntó a Momo: entonces, ¿tus padres no están en contra de que estemos juntos? Momo, que era igualmente tímida, asintió y respondió: mi padre admitió que estaba preocupado debido a sus opiniones poco amigables sobre tu padre, pero está dispuesto a darte una oportunidad después de saber que no eres como ese hombre. Sintiendo curiosidad, Shouto preguntó: ¿hay alguna razón en particular por la que no le gusta a mi padre? Momo suspiró y respondió: digamos simplemente que tiene sus sospechas sobre lo que Endeavor le ha hecho a su propia familia y dejémoslo así. Shouto, a quien no le gustaba hablar de su dolorosa historia familiar, asintió y dijo: tomado nota. Para centrarse en asuntos menos preocupantes, Shouto preguntó: en fin, ¿hay algún lugar que te gustaría visitar o volver a visitar?
Bueno, me gustaría visitar el pabellón otra vez, respondió Momo, quien luego explicó tímidamente. Por mucho que disfruté pasar tiempo con todos, no tuve la oportunidad de aprender mucho sobre los inventos que hay allí. Shouto sonrió mientras decía, considerando lo grande que era nuestro grupo, puedo entender por qué. Luego le ofreció la mano y preguntó, ¿vamos? Momo asintió con una sonrisa mientras aceptaba su mano. Mientras Shouto y Momo salían a visitar el pabellón tomados de la mano, un hombre de mediana edad con aspecto sospechoso le habló a alguien a través de su comunicador oculto. Momo-sama y Todoroki-san se han ido a visitar el pabellón. Entendido, por favor, continúa con tu vigilancia, Narveral, respondió Satoru, quien se encontraba en su estado de padre sobreprotector. Aunque no era un caso particularmente extremo, Satoru quería asegurarse de que Shouto no hiciera nada que pudiera dañar a Momo. Narveral, quien había adoptado una forma que le permitía seguir a Momo y Shouto sin ser notada, asintió y respondió. Entendido, Yaoyorosu-sama. Le avisaré si ocurre algo. Alerta de spoiler. No pasó nada malo entre Momo y Shouto ese día. En la torre central, David suspiró al ver los daños aún presentes en las persianas y los robots de seguridad de la torre central. Aunque sabía que Samuel había sugerido robar el dispositivo amplificador de dones, sugerencia que finalmente rechazó, nunca imaginó que su propio asistente intentaría robarlo con la ayuda de villanos de verdad. Al notar la melancolía de David, Satoru dijo, no es tu culpa, Shield-san. No podías saber que Abraham-san llevaría a cabo el plan de robar el dispositivo sin tu cooperación. Eso no cambia el hecho de que debería haber notado que algo no andaba bien con Samuel desde que rechacé su sugerencia, argumentó David. Tal vez, pero fue su decisión seguir adelante con el plan a pesar de tu desaprobación, así que no deberías culparte por lo que eligió hacer, dijo Satoru. David se rió amargamente mientras respondía. Olmigt y Melissa dijeron exactamente lo mismo. Entonces deberías escucharlos al menos, dijo Satoru. Tras un minuto de silencio silencioso, Satoru preguntó. ¿Estás seguro de que quieres que se desmantele el dispositivo de amplificación de Don y que sus datos se guarden bajo llave? David asintió y dijo. La razón por la que ocurrió el ataque en primer lugar es la posibilidad de que el dispositivo pueda usarse para fortalecer aún más a un villano. Como mínimo, la mayoría de las piezas desmanteladas pueden usarse como materiales para mi investigación actual para crear un dispositivo de control de dones. Al darse cuenta de que David había tomado su decisión, Satoru dijo, muy bien. Respetaré y apoyaré tu decisión, Shield-san. Los dos hombres volvieron entonces a supervisar la restauración de la torre central en solemne silencio. De vuelta con Katsuki, ante la reciente revelación de que Netsu y Olmigt aparentemente conocían las peculiaridades de Izuku, las cuales Katsuki estaba cada vez más seguro de que eran implantadas artificialmente, al igual que las peculiaridades excesivas del Nounus, Katsuki no pudo evitar preguntarse por qué lo apoyarían. Mientras Katsuki intentaba encontrar una respuesta, acostado en la cama de su habitación de hotel, no pudo evitar recordar un incidente de su época en la preparatoria Aldera. Un resumen del pasado, desde que Izuku dejó de admirar y seguir a Katsuki, ignoraba a su antiguo amigo de la infancia siempre que podía. Los intentos de Izuku por ignorar a Katsuki enfurecieron al chico rubio, pero cuando le preguntaron por qué estaba enojado porque Izuku finalmente había empezado a ignorarlo después de esforzarse tanto por alejarlo, no pudo encontrar una respuesta real. Incapaz de aceptar la posibilidad de que siquiera una pequeña parte de él quisiera que Izuku siguiera siendo su amigo, Katsuki optó por ignorarlo también, a menos que el chico sin don lo hubiera enojado. Teniendo en cuenta el temperamento de Katsuki, así como el hecho de que se enojaba fácilmente por la determinación de Izuku de ser de alguna manera un héroe de algún tipo a pesar de no tener ninguna peculiaridad, los conflictos verbales cada vez más agresivos no eran raros entre los dos ex amigos de la infancia. En primaria, algunos profesores y alumnos estaban dispuestos a respetar el deseo de Izuku de convertirse en alguien que pudiera ayudar a los demás a pesar de no tener ningún don, pues sabían de Wankuro, quien posiblemente era su único amigo de verdad. Por lo tanto, estaban dispuestos a intervenir para evitar, como mínimo, que los dos chicos se pelearan físicamente. En cuanto a quienes no les importaba el enano sin don, no querían arriesgarse a otra investigación policial tras el incidente Wankuro, así que se vieron obligados a hacer lo mismo. Sin embargo, la situación era diferente en la preparatoria Aldera, ya que los estudiantes e incluso algunos profesores intentaron molestar a Izuku al principio.
A pesar de sus intentos, la mayoría finalmente se rindió al darse cuenta de que Izuku ya sabía que sus posibilidades de convertirse en un héroe profesional eran bajas debido a su falta de don, pero estaba decidido a convertirse en alguien capaz de ayudar e incluso salvar a otras personas. Algunos de los que dejaron de molestar a Izuku estaban dispuestos a admitir que la determinación de Izuku merecía cierto nivel de respeto, independientemente del hecho de que no tuviera don. Sin embargo, no todos compartían su opinión, ya que la determinación de Izuku enfureció e incluso intimidó a algunos de los acosadores hasta el punto de que redoblaron sus esfuerzos para que desistiera de intentar ser un héroe profesional, o una persona de verdadero valor para el caso. Los intentos de hacer que Izuku se rindiera se volvieron tan malos que una pandilla de matones lo golpeó tan brutalmente que tuvo que ser enviado a un hospital durante una semana al final de su primer año en Aldera Junior High. Katsuki no era miembro de la pandilla responsable de lastimar a Izuku, lo que fue la razón principal por la que no fue incluido de inmediato en la lista negra de todas las escuelas con un curso de héroe. Cuando la policía finalmente se involucró, resultó que Izuku tenía estrechos vínculos con el detective Hajime Kendaichi. Kendaichi, un hombre de ojos marrones, cejas pobladas y cabello castaño oscuro recogido en una coleta, era un detective perezoso pero inteligente con una peculiaridad llamada psicometría que le permitía ver visiones del pasado al tocar objetos o personas. También fue el detective responsable de investigar la desaparición de Wankuro y le cayó también Izuku, que inició una investigación policial exhaustiva en la preparatoria Aldera al día siguiente de que Izuku fuera hospitalizado tras ser golpeado por la pandilla de matones. El hombre no escatimó esfuerzos y usó su peculiaridad para obtener hasta el último secreto sucio que pudo sobre profesores y alumnos. La exhaustiva investigación y los cargos penales resultantes fueron tan severos que la escuela fue prácticamente clausurada debido a la pérdida de más de una cuarta parte de su personal, incluido el propio director, quienes vieron revocadas sus licencias docentes o fueron enviados directamente a prisión con pocas o ninguna posibilidad de libertad condicional. De hecho, algunos profesores eran simpatizantes del Ejército de Liberación Meta, un grupo organizado de villanos que creía que todos debían poder usar sus peculiaridades a su antojo, lo que, en su caso, incluía devolver a los inútiles a sus lugares correctos. Los estudiantes tampoco se salvaron, ya que casi la mitad de ellos quedaron con sus fechorías registradas en sus expedientes y muchos tuvieron que recibir terapia para tener la mínima oportunidad de solicitar plaza en las escuelas a las que querían matricularse o fueron incluidos en la lista negra. En cuanto a la banda de abusadores responsables de lastimar a Izuku lo suficiente como para ser hospitalizado, fue enviada directamente a una prisión de menores. Ni siquiera los estudiantes con vínculos con los simpatizantes de la preparatoria Aldera pudieron evitar el castigo. No hace falta decir que la investigación fue un gran escándalo que obligó al Ministerio de Educación a tomar mayores medidas para frenar la discriminación hacia quienes carecían de peculiaridades deseables. Katsuki pensó que Izuku decidiría renunciar a ser un héroe profesional tras estar hospitalizado una semana. Sin embargo, su deseo de serlo solo se intensificó, lo que enfureció aún más al chico rubio. Tras una pelea, ambos tuvieron que recibir terapia y fueron asignados a clases separadas durante el resto de sus días en la secundaria. El resto, como dicen, es historia. De vuelta al presente, el ceño fruncido de Katsuki se profundizó mientras pensaba. No hay forma de que Deku obtuviera sus donaciones de un villano, al menos no voluntariamente. De lo contrario, ni Netsu-sensei ni Olmig se molestarían en protegerlo de los otros prohéroes. Eso deja las siguientes opciones: un exmiembro o asociado de la Liga de Villanos o un grupo similar de villanos que decidió dejar de ser un villano, un tercero desconocido que se ocupó de la investigación de donaciones no muy diferente a los científicos que mantuvieron prisionero a Netsu-sensei como sujeto de prueba antes de que se convirtiera en el director de la escuela secundaria UAI, por último, alguien que esté afiliado a prohéroes o a la fuerza policial. Apretó los dientes mientras se preguntaba, ninguna de las cuales explica por qué demonios elegirían un desperdicio de espacio sin donaciones como Deku cuando podrían haber elegido a cualquier otra persona para recibir esas malditas donaciones. Él ignoró deliberadamente la idea de que Izuku podría haber sido elegido por su amable personalidad y determinación heroica mientras gruñía. Llegaré al fondo de esto incluso si es lo último que haga. Mientras tanto, en un hotel aparte, Inko suspiró mientras se relajaba abrazada por Toshinori, quien ya estaba en su forma original.
Aunque al final todo había salido bien, era innegable que los últimos días habían sido bastante estresantes. Toshinori, quien afortunadamente pudo pensar en una excusa plausible para pasar un tiempo a solas con Inko en su habitación de hotel sin despertar sospechas de terceros, preguntó: ¿Estás bien, Inko? La mujer asintió y dijo: solo un poco cansada, Toshi. Los últimos días han sido mucho más agotadores de lo esperado. Divertido por la declaración, Toshinori rió entre dientes y dijo: eso es quedarse corto. Luego preguntó con picardía: entonces, ¿deberíamos intentar hablar sobre tu adopción de las 3 chicas Nounmu o deberíamos relajarnos durante los próximos 20 minutos sin decir ni una palabra? Considerando que la discusión fue solo una excusa para empezar, relajémonos hasta que se acabe el tiempo, dijo Inko. Estoy de acuerdo con eso, dijo Toshinori antes de dejarse llevar por el sueño con Inko en sus brazos. Que Toshinori e Inko ya fueran amantes no significaba que no pudieran esperar la oportunidad de hacer cosas de adultos. Además, Izuku y sus compañeros de la clase de héroes pronto irían al campamento de verano, lo que les daría muchas oportunidades de tener intimidad. Menos de 20 minutos después, Toshinori resistió el impulso de arrojar su teléfono sonando a la estratosfera, literalmente. Más tarde esa noche, Izuku, Ochako, Tsuyou, Melissa, Wankuro, Himiko, Eri, Kumoko, Ouka y Aoi regresaban al hotel en el que se alojaban casi todos los alumnos de la preparatoria UA. Consciente de que Izuku podría tener que regresar a Japón eventualmente, Melissa preguntó: ¿Dekiru, puedo tener un momento contigo? Al no ver motivo para rechazar la petición de Melissa, Izuku asintió y respondió: claro. Luego, dirigió su atención a las otras chicas y dijo: vayan sin mí. Las alcanzo. Aunque Ochako, Tsuyu y Miko sospechaban de las intenciones de Melissa, sabían que, como mínimo, debía tener la oportunidad de expresar sus sentimientos hacia Izuku. Por ello, no se opusieron y llevaron a Wankuro, Eri, Kumoko, Ouka y Aoi al hotel. Después de que las demás chicas se marcharon, Melissa le hizo señas a Izuku para que la siguiera a una zona más tranquila de la isla. Una vez allí, le preguntó tímidamente: ¿Dekiru, estás con alguien ahora mismo? En realidad, ya sospechaba que Izuku estaba con al menos algunas chicas, pero quería estar segura. Izuku se sonrojó al responder: puedes decirlo. Luego preguntó: ¿estás considerando tener una relación conmigo? Lo he pensado, pero no puedo ignorar que aún no puedo salir de la isla primero, respondió Melissa, sonriendo con tristeza, y añadió: y tampoco puedo obligarte a quedarte aquí. Como Izuku se sentía en deuda con Melissa, quien también era alguien a quien podía admirar y en quien podía confiar, Izuku se rascó la nuca mientras sugería tímidamente: bueno, podemos intentar ser amigos a distancia primero, si quieres, por supuesto. Divertida y conmovida por el intento de Izuku de hacerla sentir mejor, Melissa le sonrió y dijo: me encantaría intentarlo. Luego se acercó a él y se inclinó mientras le daba un casto beso en la mejilla antes de darse la vuelta para irse. Aturdido por el suave beso, Izuku miró fijamente a Melissa mientras ella le sonreía y decía: nos vemos mañana, Dekiru. Izuku se sonrojó mientras se frotaba la mejilla y pensó en cómo había recibido y dado besos similares a Ochako, Tsuyou, Himiko, Wankuro e incluso a Rumi. Aunque aún no se habían besado en los labios, había muchos besos en la frente, las mejillas y la nariz. Su rubor se intensificó al preguntarse si Ochako, Tsuyou, Himiko y Wankuro ya sabían de la atracción que Melissa sentía por él. Un rato después, Izuku regresó a la habitación del hotel donde se alojaba con Inko, Eri y Wankuro. Como Kumoko, Ouka y Aoi querían quedarse con él, también compartían la habitación. Como era comprensible, la habitación era un poco pequeña, pero el personal del hotel estuvo encantado de ayudar proporcionando ropa de cama adicional para las jóvenes Nounmu. A diferencia de Himiko, Yuho y Ningyou, era más fácil aceptar a Kumoko, Ouka y Aoi como víctimas inocentes, ya que no solo eran más jóvenes, sino que también causaban menos daños colaterales bajo el control de los villanos. Dicho esto, las acciones de Himiko durante la toma de la torre central por parte de los villanos hicieron que la gente comprendiera que ella también era una víctima, a pesar de sus actos malvados del pasado. Izuku sonrió mientras Eri, quien se llevaba bien con Kumoko, Ouka y Aoi, dormían plácidamente juntas con expresiones de paz en sus rostros. Tanto Inko como Wankuro tenían expresiones igualmente felices y observaron a las adorables jovencitas dormir profundamente antes de irse a dormir. El día siguiente, era hora de que todos los de la preparatoria UA, incluyendo a un Katsuki decididamente amargado, regresaran a Japón para no perderse el campamento de verano.
Melissa, Ouka, Leeron, Constance y David los despidieron en el aeropuerto, prometiendo invitarlos de nuevo a la isla primero recordando su oferta de ser amigo de Melissa. Izuku le sonrió y dijo: te daré un mensaje en cuanto llegue a los dormitorios. Melissa le devolvió la sonrisa y respondió: no me hagas esperar demasiado, Dekiru. El intercambio entre ambos no pasó desapercibido para todos a su alrededor. Ouka sonrió mientras se ajustaba las gafas y dijo: no olvides enviarnos toda la información sobre el guantelete completo. Todavía es un prototipo experimental que necesitará toda la información posible para seguir mejorándolo. Constance asintió, confirmando la petición de Ouka. Mei les dio a Ouka y Constance un pulgar hacia arriba y dijo: no se preocupen, me aseguraré de mantenerlos informados en caso de que se olvide. Ten cuidado con cualquier dama que te encuentres en la calle, Midoriya-kun, dijo Leeron, quien luego le guiñó un ojo y agregó con coquetería: todavía puedo recordar la maravillosa sensación de estar entre tus fuertes pero suaves brazos esa noche y estoy bastante seguro de que incluso a las heroínas profesionales les encantaría estar en ellos. Izuku se sonrojó y sintió un escalofrío en la espalda al mismo tiempo que sabía que Rumi sin duda estaría de acuerdo con la afirmación de Leeron. Asintió y dijo: lo tendré en cuenta, Littner-san. Vaya, no hay necesidad de ser tan formal conmigo, Midoriya-kun, dijo Leeron, quien claramente disfrutaba burlándose de él. Izuku, junto con todos los chicos cercanos, se alejó de Leeron de una forma cómicamente exagerada. Eri, Kumoko, Ouka, Aoi y Wankuro inclinaron la cabeza con inocencia y confusión, mientras David les sonreía y decía: si alguno necesita ayuda con sus artículos de apoyo o asistencia adicional para los cursos de apoyo a través de videoclases en línea, con gusto le brindaremos nuestra ayuda. Igari sonrió mientras estrechaba la mano de David y dijo: estoy seguro de que mis estudiantes estarán más que felices de aprender de usted, Shiel-san, especialmente del gremlin residente que está con nosotros ahora mismo. Por supuesto que seré feliz, confirmó Mei, quien ni siquiera se molestó en prestar atención al hecho de que la estaban comparando con un gremlin. Manténganos informados también sobre las chicas Nomu, dijo Melissa, quien luego agregó: haremos lo que podamos para ayudarlos a rehabilitarlas. Shouta asintió y dijo: los mantendremos informados sobre su progreso y los elementos de apoyo que necesitarán. Poco después, llegó la hora de que los estudiantes de la preparatoria UA y sus profesores abandonaran la isla y en avión. Aunque Ochako, Himiko y Tsuyu querían disfrutar de estar con Izuku en el viaje de regreso a Japón, comprendieron su deseo de vigilar a las tres jóvenes Nomu que viajarían en un jet privado con él: Toshinori, Wankuro, Eri e Inko. En cuanto a Katsuki, viajaría en un avión aparte debido a que eligió un vuelo diferente a la isla y el orgullo del chico rubio lo hizo rechazar con enojo la oferta de Hirou de dejarlo subir al mismo vuelo que el resto de los estudiantes de la clase 1A debido a que se sentía mal por dejarlo fuera durante el tiempo que todos estaban en la isla y aunque muchos pensaban que Katsuki estaba siendo un imbécil amargado y celoso, Izuku, Hirou y los profesores de la preparatoria UA podían notar que Katsuki en realidad estaba herido por el sentimiento de exclusión de sus propios compañeros. Sin embargo, también sabían que no se podía hacer mucho con respecto a la situación de Katsuki a menos que estuviera dispuesto a aceptar ayuda de otros, una noción que el chico rubio claramente todavía rechazaba. Finalmente, los aviones partieron de la isla. Primero Melissa sintió un ligero dolor en el corazón, triste por ver partir a todos, especialmente a Izuku. David, consciente del claro deseo de su hija de ser amiga de Izuku, si no más, sonrió al ver el paralelismo entre ella, Izuku y él mismo, y Toshinori. Aunque el futuro seguía siendo incierto y lleno de terribles posibilidades, David albergaba una genuina esperanza en el futuro, pues sabía que este podía confiarse a la próxima generación de héroes y a quienes los apoyaban. Fin del capítulo 23. Texto del capítulo: Boku no Hero Academia. La mascota Nomu de Izuku. Aviso legal. Esta es una historia de fanficción de Boku no Hero Academia para adultos, escrita con fines eróticos y de entretenimiento. Cabe mencionar que es una historia de un adulto, por lo que los personajes podrían parecer fuera de personaje, o, para algunos y habrá escenas obscenas. Además, no soy dueño de nada de la serie, salvo de las historias de fanficción que creo. Capítulo 23. Un interludio. Para cuando todos llegaron sanos y salvos a los dormitorios de la preparatoria UA, ya era de noche. Por eso, todos querían descansar antes de ocuparse de la inevitable tarea de lavar la ropa y empacar sus pertenencias para el campamento de verano, que comenzaría en unos días.
Si todo salía bien, tendrían tiempo suficiente después del campamento para regresar con sus familias al menos unos días antes de que terminaran las vacaciones. Por supuesto, había algunas otras cosas que había que abordar. Para prevenir un posible ataque villano como el ocurrido en la USG, se mantuvieron en secreto varios detalles del campamento, salvo para los profesores, quienes también eran prohéroes. Además, se aumentó el número de prohéroes no solo para entrenar mejor a los estudiantes, incluyendo a las innegablemente fuertes chicas Nomu, sino también para brindar mayor seguridad contra posibles ataques villanos. Tanto las identidades como el número exacto de prohéroes que estarían presentes en el campamento de verano se mantuvieron en secreto, incluso para los profesores, de modo que solo Netsu lo supiera. El hecho de que la clase contara con 3 niñas más, también Nomu, significaba que mantenerlas a salvo era aún más vital que antes. Al fin y al cabo, siempre existía la posibilidad de que la Liga de Villanos intentara recuperar a las Nomu, especialmente a las más pequeñas. Por lo tanto, Netsu tuvo que contactar con algunas posibles voluntarias más para el campamento de verano. Como ya se mencionó, todos querían descansar ese día, así que cenaron rápido y sencillo antes de prepararse para dormir temprano esa noche. Como era de esperar, las 3 jóvenes Nomu durmieron en la habitación compartida con Izuku, Ochako, Tsuyu, Wankuro y Miko Yeri. Aunque aún eran tímidas y reservadas, se sentían cómodas con Izuku y las personas en quienes él confiaba. La habitación era un poco pequeña, pero nadie se quejó, pues sabían que los niños pequeños, incluyendo a Eri, necesitarían tiempo antes de estar listos para dormir solos. Dicho esto, el hecho de que los 4 niños se llevaran bien significaba que podrían dormir juntos en una habitación separada en el futuro. Ochako, Tsuyu y Miko no se quejaron cuando los 4 niños pequeños abrazaron a Izuku mientras dormían, pues los encontraron absolutamente adorables. Tsuyu también se aseguró de tomar al menos algunas fotos con su celular. Sí, Izuku se aseguró de avisarle a Melissa que todos habían regresado sanos y salvos a los dormitorios. Al día siguiente, fue un día ajetreado para los estudiantes que habían regresado de Island, ya que tenían que lavar la ropa y empacar sus pertenencias para el próximo viaje a su campamento de verano. Por suerte, el viaje comenzaría unos días después y no había clases, así que tuvieron tiempo para descansar y relajarse al final del día. De hecho, Denki, Minoru y Anta sugirieron ver una película después de cenar y Eri eligió una película pre-Kirk titulada Lilo y Stitch. Mirio, Nejire, Tamaki, Yuuyu e incluso Rumi, también conocida como Miruko, querían visitar a Izuku y sus compañeros de clase para ver cómo estaban ellos, así como las 3 jóvenes Nomu chicas, así que se aseguraron de llamarlo antes de llegar durante la hora de la cena. Como compañeros de clase que también vivían en un dormitorio, Mirio, Nejire, Tamaki y Yuuyu fueron los primeros en llegar. Mirio sonrió al ver a Izuku, que jugaba a un juego de mesa con Eri, Kumoko, Ouka y Aoi en la sala común, y dijo: «Hola, Midoriya-kun». Izuku sonrió a sus 4 superiores y respondió: «Bienvenidos todos. Por favor, pasen y pónganse cómodos». «No me importa si lo hacemos», dijo Mirio, quien notó que las 3 jóvenes Nomu los miraban a él y a sus compañeros de último año con recelo. Consciente de su pasado maltrato, tanto por la noticia como por conocer a las Nomu mayores, les sonrió amablemente y dijo: «Hola, somos amigas de Midoriya-kun». Aunque no estaban completamente convencidas de que los 4 recién llegados fueran confiables, las 3 jóvenes Nomu se relajaron un poco al darse cuenta de que Izuku las conocía. Nejire, quien claramente resistía la tentación de hacerles al menos 20 preguntas a las 3 jóvenes, dirigió su atención a Izuku y preguntó rápidamente: «Oye, Midoriya-chan, ¿cómo se llaman? ¿Cuántos años tienen? ¿Van a ir a clases como Eri-chan? ¿Qué pueden hacer? ¿Hay algo que les guste o les disguste en particular?». Capaz de seguir el ritmo del interrogatorio rápido de Nejire, Izuku respondió: «Se llaman Kumoko, Ouka y Aoi. No tenemos mucha información sobre ellas, así que desconocemos sus edades reales ni sus nombres originales. Netsu-sensei probablemente les permitirá asistir a clases con nosotros, como a Eri-chan. Tienen peculiaridades bastante fuertes, pero no tuvimos la oportunidad de ver qué pueden hacer cuando no están bajo constante estrés después de luchar contra ellas en la isla primero hasta ahora, parece que les caigo muy bien». Kumoko, Ouka y Aoi no pudieron evitar sentirse desconcertadas por el aluvión de preguntas de Nejire y asombradas por la capacidad de Izuku para responderlas a todas. Yuuyu negó con la cabeza y dijo: «Todavía no puedo creer que puedas seguirle el ritmo a sus preguntas, Midoriya». Izuku se rió entre dientes y respondió: «Eso también lo entiendo de Ryukyu, Togata-senpai y Amahiki-senpai.
Hablando de nosotros dos, ¿qué hay para cenar? Preguntó Mirio mientras arrastraba a Tamaki hacia un sofá para sentarse. Bueno, mi mamá, Satou-kun y Tsuyu-chan están preparando la cena para nosotros, así que probablemente incluirá katsudon y algún tipo de postre dulce, respondió Izuku. Suena bien, dijo Tamaki, intentando evitar mirar a las tres jóvenes Nomu, quienes de alguna manera percibían su nerviosismo. Aunque estaban un poco desconcertadas por su nerviosismo, no percibieron ninguna mala intención en él, así que no tenían motivos para considerarlo una posible amenaza. Entonces, ¿están todos emocionados por el campamento de verano? Preguntó Mirio. Sinceramente, estoy un poco preocupado, admitió Izuku, quien luego explicó. La Liga de Villanos nos atacó no solo durante nuestro primer día de entrenamiento en la USG, sino también durante nuestras prácticas y, en cierta medida, incluso durante nuestro reciente viaje a la isla primero. Sinceramente, no puedo evitar preguntarme si volverán a atacar durante el campamento de verano. Frunció el ceño al pensar en la lesión de Toshinori, alias Olmig, y añadió. Hasta ahora hemos tenido mucha suerte, pero no se sabe cuánto durará. Comprendiendo la preocupación de Izuku, Mirio le sonrió y dijo, si te hace sentir mejor, todos los campamentos de verano tendrán héroes profesionales disponibles no solo para entrenarlos a todos, sino también para protegerlos en caso de un ataque real de villanos. Izuku suspiró y respondió, lo sé, pero todavía me siento preocupado. Entonces sabes cómo me siento cada día. Sorprendidos, todos volvieron la atención hacia Shouta, alias el Aseread, quien tenía una expresión irritada. Junto a él estaban Nemuri, alias Minig, Isashi, alias Present Mic, y Rumi. Rumi le sonrió a Izuku y dijo, oye, Midoriyaya. He oído que ahora tienes 3 hermanitas más. Izuku sonrió y asintió mientras presentaba a las 3 jóvenes Noumu a Rumi. Tras presentárselas, preguntó a Shouta, Isashi y Nemuri, ¿están aquí para ver cómo estamos? No, solo a Isawa-kun, respondió Nemuri, quien luego agregó, solo vinimos porque queríamos conocer a las nuevas chicas. Isashi sonrió mientras les hablaba a Kumoko, Ouka y Aoi. Hola, oyentes. Espero que se hayan tranquilizado. Para sorpresa del héroe, las 3 jóvenes le fruncieron el ceño mientras se escondían detrás de Izuku. Eri, que estaba más acostumbrada a la personalidad ruidosa de Isashi, rió entre dientes ante su divertida reacción antes de hablar con las 3 jóvenes Noumu. No pasa nada. Todas son buena gente, aunque un poco raras. Isashi sintió como si le hubieran apuñalado en el corazón mientras se desplomaba en una cómica desesperación y gemía. No soy raro, ¿verdad? No tengo nada que decir, dijo Shouta con expresión seria. Rumi rió a carcajadas y Nemuri rió disimuladamente de Isashi, quien parecía a punto de hundirse en la tierra para desaparecer para siempre. Poco después, se sirvió la cena. La comida consistió en katsudon, ensalada de verduras y galletas. Los estudiantes no se dieron cuenta de que Isashi y Nemuri se unieron a ellos para disfrutar de comida casera gratis, y arrastraron a Shouta para que se uniera. Tras una cena satisfactoria, Izuku y la mayoría de sus compañeros conversaron sobre su estancia en la isla primero con Mirio, Nejire, Tamaki, Rumi, Nemuri y Isashi. Los 6 visitantes se alegraron de saber que habían disfrutado de la isla a pesar del ataque de los villanos. Más tarde esa noche, Izuku estaba sentado en medio de la pila de abrazos de la película con Eri sentada en su regazo, mientras que Ouka abrazaba su brazo derecho y Aoi su brazo izquierdo. Kumoko, por alguna razón, quería apoyar la barbilla en su cabeza y, por lo tanto, estaba montada sobre sus hombros. Ochako estaba sentado junto a Aoi, mientras que Wankuro estaba sentado junto a Ouka. En cuanto a Himiko y Tsuyu, estaban cómodamente sentadas en el suelo a los pies de Izuku. Rumi estaba sentada junto a Wankuro, mientras que los demás adultos estaban sentados juntos en un sofá separado. Inko y Nemuri a un lado y Shouta y Isashi al otro. Minoru, quien prácticamente había empezado a salir oficialmente con Ningyou, estaba sentado a su lado. Momo y Shouto también estaban sentados juntos, mientras que Nyuhou se conformaba con sentarse entre Mina y Eihirou. Kyouka estaba sentada junto a Denki, Toru con Masirao y los 3 grandes con Nejire entre Mirio y Tamaki. Katsuki, como todos habían esperado basándose en interacciones pasadas, no quería perder el tiempo viendo una película infantil con extras y por lo tanto abandonó el área común después de la cena para dormir temprano en su habitación.
En general, fue una noche de película relajante en la que Eri, Kumoko, Ouka y Yaoi disfrutaron muchísimo de la película, mientras que los demás simplemente disfrutaron relajándose juntos como grupo. Antes de que terminara la película, los 4 niños pequeños tenían sueño, por lo que no fue una sorpresa que todos decidieran irse a la cama después de terminar la película. Un rato después. No es que me oponga a dormir con todos, pero esta habitación se está llenando bastante, dijo Rumi, quien se dio cuenta de lo apretada que estaba la habitación con la presencia de las 3 jóvenes Noumu. Llevaba un pijama de conejo que le sentaba de maravilla. No se puede evitar, respondió Izuku, quien luego agregó. Quiero asegurarme de que las niñas estén bien durmiendo solas antes de siquiera pensar en dejarlas dormir solas en una habitación separada. Considerando lo que han pasado, no soy quien para juzgar, dijo Rumi, quien luego preguntó. De todos modos, ¿planeas que esas chicas entrenen sus dones como Eri-chan? Izuku asintió y respondió. Planeo hacerlo mañana. Rumi sonrió mientras hablaba. Bien, porque quiero ver lo que esos pequeños canallas pueden hacer. Yo también. Dijo Wankuro, que también quería ver lo que las jóvenes Noumu podían hacer cuando no se veían obligadas a luchar bajo un estrés intenso. Simplemente no destruyas otro campo de entrenamiento o edificio mientras ustedes dos están en eso, Kero, dijo Tsuyu. Rumi le hizo pucheros a Tsuyu y le preguntó, ¿en serio tenías que recordárnoslo? Sí, dame tu historial, dijo Ochako, quien no pudo evitar despertar su obrera interior, ya que sus padres eran dueños de una empresa constructora. No se equivoquen, no le importaría que sus padres consiguieran trabajo extra reparando edificios dañados o destruidos, pero incluso ella comprendía la frustración de tener que reparar un edificio que sufría daños repetidamente. Tanto Rumi como Wankuro hicieron pucheros, lo que provocó que Izuku y las demás chicas se rieran entre dientes. Y Miko preguntó, ¿y bien, cómo dormimos? Izuku les sonrió a Eri, Kumoko, Ouka y Yaoi y les preguntó, ¿les parece bien que se acurruquen con alguien más hoy? No quiero descuidar a los demás. Aunque se resistían a acurrucarse con alguien más, especialmente con las 3 chicas Noumu que ansiaban la atención de Izuku, estaban dispuestas a darles la oportunidad de acurrucarse con él. Wankuro, quien ya había recibido muchos mimos de Izuku durante el vuelo de ida y vuelta a la isla primero, se ofreció a hacerles compañía. Incluso Rumi quedó fascinada con las 4 niñas y Wankuro acurrucándose juntos mientras dormían. Wankuro, por su parte, sonrió feliz mientras disfrutaba de la sensación del abrazo de los niños. Con Izuku disponible, Ochako, Tsuyu, y Miko y Rumi no perdieron tiempo en acurrucarse con él. Ochako y Tsuyu prácticamente se acurrucaron contra sus mejillas, mientras que Miko y Rumi se contentaron con acurrucarse contra su pecho. Izuku se sonrojó por el contacto físico con las mujeres que, sin duda, le atraían sexualmente. Afortunadamente, no perdió el control, salvo por tener una erección que pudo ocultar bajo una manta, pues no quería darles accidentalmente a Eri y a las jóvenes Noumu ideas adultas. Feliz de poder dormir con todos, Izuku les deseó buenas noches a todos antes de dejarse llevar por el sueño. Mientras tanto, en cierto bar, parece que se incrementará el número de héroes profesionales y compañeros en el campamento de verano para entrenar y proteger mejor a los estudiantes, dijo Tomura después de leer un mensaje de su contacto en la escuela secundaria UA. Eso es de esperarse considerando la reciente pérdida de Hombre Lobo, Arachne y Dragonborn, dijo Kurohiri mientras limpiaba una taza de vidrio lavado. Un fallo realmente crítico, ¿eh? Dijo Kido Umaru, quien ya sabía sobre las 3 jóvenes Noumu que de alguna manera se habían salvado a pesar de las medidas tomadas para asegurar que murieran o, al menos, sirvieran como posibles agentes encubiertas. Tomura se rascó el cuello con irritación mientras gruñía. Aunque me cueste admitirlo, sin duda lo fue. Aún así, la culpa es de esos idiotas que no tenían ni idea de cómo usarlos correctamente. Esos Noumus podrían haberse usado para masacrar a la gente dentro de la torre o, mejor aún, para masacrar a todos los que estaban fuera, con los robots de seguridad capturando a cualquiera que intentara escapar o defenderse. Una idea bastante cruel para un villano que algún día ocupará mi lugar, dijo All for One, quien hablaba con el grupo de villanos en el bar a través de un televisor. Luego añadió, aunque, para ser justos con esos idiotas, su forma de pensar es más propia de mercenarios y villanos que buscan enriquecerse que de tu deseo de causar destrucción y ruina, Tomura. Hablando de villanos, debemos tener cuidado al hacer lo que hacemos, dijo Ekiji, quien luego explicó. Parece que los héroes y los civiles no son los únicos que están fuertemente en contra de nosotros. ¿En serio me estás diciendo que otros villanos nos atacarán?
Preguntó Tomura, quien estaba claramente irritado por la idea. Considerando que este grupo ha estado usando a niñas, incluyendo niñas pequeñas, para crear armas vivientes desechables, no podemos afirmar que seamos una organización malvada con principios, explicó Sakon, quien luego agregó. Diablos, Ukon y yo hemos escuchado rumores de que el clan de rechazo de criaturas, CRC, está uniendo sus diversas ramas para derribarnos por convertir a las niñas en monstruosidades mutantes. Tomura se rascó el cuello con más fuerza antes de calmarse y dijo, supongo que era de esperar. Después de todo, no han escuchado nuestra versión de los hechos. Algo me dice que no les importará de ninguna manera, dijo Deidoro, quien luego tomó otro trago de su botella de sake antes de agregar, ya que su médico todavía está experimentando con chicas jóvenes para hacer mejores no-news. Un hombre alto, de piel pálida y con una camisa de fuerza negra que le cubría casi todo el cuerpo y dejaba al descubierto su boca, babeaba mientras decía, su carne, tan tentadoramente inusual. Un villano demente conocido como Moonfish, tenía una obsesión desquiciada por consumir carne cruda, sobre todo humana. Que vengan, dijo un hombre corpulento y musculoso, con el pelo rubio corto y puntiagudo y una gran cicatriz que le cruzaba el ojo izquierdo, que tuvo que ser reemplazada por una prótesis. Conocido como Muscular, era un villano infame responsable de la muerte de muchas personas, incluyendo a un equipo de 2 héroes profesionales conocidos como Vaterose. Sonrió con malicia y añadió, estoy deseando matar a cualquiera que se cruce en nuestro camino. Kendo frunció el ceño mientras miraba a Muscular con enojo. A pesar de tener intereses similares en la lucha, a Kendo le disgustaba su sádico amor por matar sin motivo. Después de todo, ¿qué sentido tenía pelear con alguien si ni siquiera iba a presentar un desafío adecuado? A pesar de su antipatía por Muscular, así como de su deseo mutuo de luchar a muerte, sabía que no debía desobedecer a Shigaraki, quien era terriblemente intimidante a pesar de su apariencia escuálida. Tomó nota mental de desertar de la Liga de Villanos lo antes posible. Son de poca importancia, dijo All for One, quien luego agregó con desdén, porque el mundo pronto será testigo de las verdaderas armas vivientes de la Liga de Villanos. Una mujer transgénero de complexión ancha y musculosa, cabello color magenta rojizo, mandíbula cuadrada cubierta de vello facial y labios grandes llamada Ikiji Kenji preguntó, solo para estar seguros, esas armas vivientes no se volverán inmediatamente contra nosotros en el momento en que tengan la oportunidad, ¿verdad? Desafortunadamente, lo harán. Sin embargo, se han tomado muchas medidas para garantizar que obedezcan las órdenes, y cualquier intento de salvarlos será extremadamente difícil, como mínimo, respondió All for One. Debidamente anotado, respondió Kenji, quien era una villana llamada Magne. Tomura volvió su atención hacia un hombre alto y delgado de piel pálida, ojos marrones que se inclinaban hacia adentro, cejas cortas y oscuras y cabello rizado igualmente oscuro llamado Sako Atsuhiro y dijo, necesitaremos tus habilidades no solo para atacar el campamento, sino también para capturar a nuestros objetivos, señor Compres. Atsuhiro, quien vestía un abrigo amarillo oscuro, un sombrero de copa alto y marrón y una máscara blanca, sonrió con suficiencia mientras se inclinaba ante Tomura y decía, por supuesto, Shigaraki-san. Lo que sea por una buena actuación de mago. Katsukame Rikiya bostezó mientras estiraba sus extremidades y dijo, entonces, ¿cuándo atacamos a esos mocosos de la escuela secundaria UA? Atacaremos en la segunda noche del campamento de verano, dijo Tomura, quien tenía una sonrisa demente ante la idea de hacer sufrir a Izuku. En otro lugar, en un lugar desconocido, parece que la Liga de Villanos atacará el campamento la segunda noche del campamento de verano, dijo una joven bajita de cabeza redonda, cabello rosa frambuesa recogido en 2 largas coletas, ojos grandes y puntiagudos con ojeras e iris rosados ovalados. Era una villana conocida como la Brava, cuyo verdadero nombre era Aiba Manami. Lo que nos deja poco tiempo para llegar al campamento, dijo Chisome, también conocido como Stein, quien frunció el ceño ante la posibilidad de llegar demasiado tarde para detener a la Liga de Villanos. ¿Puedo transformarnos a todos en pájaros para llegar al lugar más rápido?, ofreció una villana conocida como Jinx, cuyo verdadero nombre era Husan Fun. A pesar de tener la misma edad que Izuku, se había ganado una reputación bastante infame como joven ladrona malvada. Era una chica esbelta con ojos felinos e iris rosados, piel gris con rubor rosado en las mejillas y cabello rosa que, de alguna manera, se alzaba hacia arriba formando un par de cuernos diabólicos sin usar gomina. Basta, dijo Chisome, quien luego dirigió su atención al resto de la Hermandad de las Sombras. Prepárense y descansen.
Mañana partiremos para vigilar a los estudiantes de primer año de la preparatoria UA y evitar que la Liga de Villanos les haga daño. ¿Entendido, Stein-sama?, dijo un joven con apariencia de reptil gracias a sus escamas verde brillante en lugar de piel y su rostro con forma de lagarto. Tenía el cabello rosa morado desaturado, peinado hacia atrás, y ojos rosados. Un villano conocido como Spinner, cuyo verdadero nombre era Iguchi Shuichi, se unió a la Hermandad de las Sombras por una profunda admiración hacia Chisome, quien deseaba transformar la sociedad y hacerla más justa. Era un fanático, ya que copió la forma de vestir y las armas de Stein. Aunque Stein no estaba impresionado por la excesiva admiración de Shuichi, estaba dispuesto a aceptarlo como nuevo miembro de la Hermandad de las Sombras. Mientras el resto de la Hermandad de las Sombras asentía en respuesta antes de comenzar sus respectivos preparativos, un hombre de apariencia refinada, cabello blanco peinado hacia atrás, bigote de manillar con una barba mediana bien cuidada y gruesas líneas negras alrededor de sus ojos azules se acercó a Chisome. Conocido como el criminal gentil, el villano, cuyo verdadero nombre era Tobita Danjurou, preguntó: ¿Tienes un momento, Stein? ¿Qué pasa, gentil criminal?, preguntó Chisome. Normalmente, ni siquiera habría considerado aceptar en la Hermandad de las Sombras a villanos que solo buscaban fama, como Danjurou. Sin embargo, aceptó a regañadientes la oferta de Danjurou de ayudarlo, no solo por la experiencia de Manami en Akeo, sino también por su deseo de detener a la Liga de Villanos, pues sus acciones habían sido de lo más poco caballerosas. De hecho, el hombre demostró más coraje y humildad de lo esperado al no ceder ante la amenaza de Chisome de matarlo si se atrevía a seguir probando su paciencia, sino también al admitir su egoísta deseo de hacerse famoso para que su recuerdo nunca se olvidara. Incluso Stein quedó sorprendido e impresionado por la convicción de Danjurou. Me gustaría luchar en primera línea junto con ustedes. Mi don ayudará a evitar que alguien haga daño a los estudiantes, dijo Danjurou. Chisome arqueó una ceja y preguntó: ¿Y qué hay de la brava? Supuse que querías que estuviera a salvo. Si bien eso es innegablemente cierto, necesitarás toda la ayuda que puedas conseguir para luchar contra esos Noumus sin necesariamente matarlos, explicó Danjurou, quien luego le guiñó un ojo con una sonrisa mientras añadía extravagantemente: además, es el deber de un caballero salvar a damiselas inocentes y niños en apuros, ¿no es así? Aunque irritado por la innecesaria extravagancia de Danjurou, Chisome sabía que su habilidad para hacer elástico incluso el aire que tocaba sería muy útil. Por eso, gruñó irritado: de acuerdo. Participarás en el contraataque cuando llegue el momento. Sin embargo, espero que te esfuerces al máximo y seas capaz de defenderte. A pesar de la irritación de Chisome, Danjurou sonrió mientras hacía una reverencia y decía: su aceptación y su brusca muestra de preocupación son apreciadas. Chisome chasqueó la lengua con disgusto antes de marcharse furioso, quejándose de tener que aguantar a cierto idiota irritante de su Hermandad de las Sombras. Mientras Chisome se marchaba furioso, Manami le preguntó a Danjurou con preocupación: gentil, ¿de verdad estás seguro de que quieres luchar en el frente? Parece que el Noumus que usarán será aún más peligroso que los anteriores, sin mencionar a los villanos de esa liga. Sí, estoy seguro, respondió Danjurou, quien luego explicó: antes de convertirme en villano, quería ser un héroe profesional famoso y querido por todos. Sin embargo, como ambos sabemos, no logré convertirme en alguien digno de mención. Aunque elegí el camino de la villanía para dejar huella en la historia, no puedo ignorar que niñas inocentes están siendo convertidas a la fuerza en monstruos contra su voluntad. Le sonrió a Manami y dijo: además, soy un caballero ante todo y ayudaré a quienes se nieguen a permitir que se cometa semejante injusticia. Oh, gentil, gritó Manami mientras abrazaba al hombre que esencialmente le había dado una razón para vivir después de ver uno de sus muchos y ciertamente terribles vídeos iniciales de sus actos villanos. Mientras Danjurou abrazaba a Manami, pensó con solemnidad: cualquier doncella inocente podría haber sido reclamada por esos viles brutos para convertirla en un Noumu, incluyéndote a ti, mi primera y verdadera fan. Mientras exista esa terrible posibilidad, jamás podré estar en paz, la brava. Dabi, que no pudo evitar resoplar burlonamente ante el afecto que Danjurou y Manami se expresaban el uno al otro, volvió su atención hacia Chisome y dijo: honestamente, nunca esperé que fueras del tipo sentimental. No lo soy, pero puedo respetar a un hombre que está decidido a proteger a su persona más preciada, incluso si eso significa poner en riesgo su propia vida, dijo Chisome.
Dejando de lado su excesivo dramatismo, su deseo de detener a la Liga de Villanos es real y sorprendentemente desinteresado, dijo Anji. Hablando de la Liga de Villanos, parece que no somos los únicos que queremos acabar con ellos, dijo Moonjoy, quien luego agregó. Varios otros grupos de villanos también quieren acabar con ellos, incluido el Ejército de Liberación Meta. Sorprendido, Chisome dijo. Pensé que el Ejército de Liberación de Meta se había disuelto después de la muerte de su líder, Destro. Aparentemente no, respondió Moonjoy, quien luego añadió. Aún quieren la desregulación total del uso de los dones, pero supongo que ni siquiera ellos pueden permitirse que la Liga de Villanos haga lo que les plazca. Después de todo, corren rumores de que se usaron dones para convertir a esas chicas en Nounus. Chisome frunció el ceño mientras preguntaba. ¿Estás hablando del rumoreado todos para uno, no? Teniendo en cuenta los acontecimientos recientes, es una suposición ciertamente sensata, respondió Moonjoy. Tiene sentido, lamentablemente, dijo Anji. Chisome guardó silencio un momento antes de decir. Seguiremos con nuestro plan original. Sin embargo, nos abstendremos de atacar a cualquiera que no desee atacarnos a nosotros ni a la gente del campamento. La cooperación sería ideal, pero dejarnos en paz mientras nos enfrentamos a un enemigo común es una alternativa aceptable. Poco más se dijo mientras la Hermandad de las Sombras se preparaba para el conflicto que se avecinaba, en una sala de reuniones de aspecto lujoso. Parece que la Liga de Villanos pronto hará algo, dijo Chikasoku Tomoyasu, un hombre alto y flacucho de cabello largo y oscuro, boca ancha y dientes rectos. Oficialmente miembro de la junta directiva de Feel God Incorporated, en realidad era uno de los líderes del Ejército de Liberación Meta, conocido como Escéptico. ¿Deberíamos tomar alguna medida contra ellos cuando ataquen el campamento? Preguntó Anabata Kouturu, un hombre de cabello oscuro, cejas finas, ojos pequeños y femeninos, nariz angulosa y bigote pequeño. Oficialmente líder del partido político conocido como el Partido Corazones y Mentes, también era uno de los líderes del Ejército de Liberación de Meta, conocido como Trompeta. Sí, probablemente deberíamos. Tal como están las cosas ahora, la Liga de Villanos es una amenaza aún mayor para nuestra ideología que los héroes pro que apoyan al gobierno actual, respondió Yotsubashi Rikiya, un hombre alto de mediana edad con nariz larga y puntiaguda, barbilla prominente y cabello castaño anaranjado. Oficialmente presidente y director ejecutivo de Detnerat, una importante empresa de apoyo a la vida con planes de entrar en la industria de apoyo a héroes, era en realidad hijo de Destro y el actual líder del Ejército de Liberación de Meta, Redestro. Firme creyente de la convicción de su difunto padre de que el libre uso de los dones es un derecho humano fundamental, quería desmantelar la sociedad actual para crear una en la que las personas pudieran usar sus dones como quisieran sin ser juzgadas por ello. Sin embargo, incluso él sabía que la Liga de Villanos era una amenaza demasiado grande como para ignorarla, especialmente después de enterarse de que algunos miembros del Ejército de Liberación de Meta empezaban a dudar del uso no regulado de los dones. Después de todo, la creación de un Noumus que poseía múltiples peculiaridades debe haber involucrado algún nivel de uso ilegal de peculiaridades y un claro interés en crear individuos con conjuntos superiores de peculiaridades a través de medios ciertamente antinaturales. ¿Cómo deberíamos acabar con ellos exactamente?, preguntó Kizuki Chitose, una joven de cabello largo lila pálido, piel azul pálido y ojos verdes con esclerótica negra. Oficialmente directora ejecutiva de Showaisa Publishing, era otra líder del Ejército de Liberación de Meta conocida como Curious. Tras una breve pausa, Rikiya dio instrucciones. Desplieguen un pequeño escuadrón de nuestros soldados cerca del campamento. Asumirán el papel de una banda rival de villanos que desprecia a la Liga de Villanos. Quiero que ayuden a los héroes profesionales estacionados allí a acabar con los miembros de la Liga de Villanos y su maldito Nounus. Ni qué decir tiene, no quiero que ninguno de nuestros soldados haga daño a los estudiantes ni a sus profesores. Rikiya frunció el ceño y añadió con amargura. Ya hemos sufrido varios reveses debido al escándalo de la preparatoria Altera y no tengo intención de atraer aún más atención indeseada hacia nosotros. Los demás líderes del Ejército de Liberación Meta asintieron a Rikiya, pues comprendían su deseo de evitar atención indeseada. Desde el escándalo de la preparatoria Altera, la policía e incluso algunos héroes pro se percataron de la posibilidad de que el grupo de villanos no se hubiera disuelto del todo. Era comprensible, considerando que algunos de los profesores que habían abusado de Izuku simpatizaban con los ideales del grupo.
Además, el Ministerio de Educación culpó al Ejército de Liberación Meta para evitar las consecuencias de permitir la discriminación por don en varias escuelas, mientras tomaba medidas para evitar que se repitiera ese error. Peor aún, el detective a cargo de la investigación, Kendaichi Hajime, fue muy eficaz en la búsqueda y captura de miembros del ejército. Si bien todos los detenidos eran de bajo rango, siempre existía la posibilidad de que descubriera la identidad de los de alto rango. En teoría, el Ejército de Liberación de Meta podría haber intentado deshacerse del detective, pero hacerlo solo atraería aún más atención no deseada, ya que era conocido por capturar con éxito a Takato Yoichi, un infame villano que había incitado a otros a convertirse en asesinos vengativos. Ni siquiera amenazarlo había funcionado, ya que de alguna manera había logrado usar sus amenazas contra él y su familia como prueba adicional para derribarlos. Una teoría sobre cómo logró tales hazañas era que sabía en quién podía confiar la información que había recopilado, lo cual, dada su peculiaridad, era ciertamente posible. Por lo tanto, el Ejército de Liberación de Meta tuvo que recurrir a la distracción para evitar que hiciera descubrimientos y arrestos realmente importantes. Permítanme liderar el escuadrón, dijo Geten, un joven de cabello largo y claro y ojos claros. Rikiya arqueó una ceja y preguntó: no es que dude de tu lealtad ni de tu capacidad, pero ¿estás seguro de que quieres participar en la misión? Al fin y al cabo, defenderás a Midori Yaisuku junto con el resto de sus compañeros y profesores. Geten, quien creía firmemente que el rango de uno en la sociedad debería estar determinado directamente por la fuerza de su Kirk hasta el punto de creer que la vida de una persona no tenía otro valor, asintió y dijo: si bien no tengo nada más que desdén hacia Midori Yaisuku por si quiere insinuar que uno no necesita un gran poder para merecer respeto, no me quedaré de brazos cruzados mientras la Liga de Villanos continúe haciendo que la gente dude de la verdad que defendemos. Al darse cuenta de que Geten hablaba en serio, Rikiya le sonrió y dijo: muy bien, Geten. Te permitiré liderar el escuadrón. Sin embargo, recuerda que tus objetivos son la Liga de Villanos y Sunounus. Abstente de dañar a nadie más, ¿entendido? Geten asintió y respondió: entendido, gran comandante. Rikiya volvió su atención hacia Tomoyasu y dijo: escéptico, contacta a los soldados que conformarán el escuadrón. Sí, gran comandante, dijo Tomoyasu mientras enviaba un mensaje a los 5 miembros del Ejército de Liberación de Meta, liderados por Geten. Unos días después, Izuku, junto con todas las chicas Nounus, Eri, Inko y los estudiantes de las clases 1A y 1B, estaban parados frente a Shouta y Sekihiro en una parada de autobús dentro del recinto de la escuela secundaria UA. Para la mayoría de los estudiantes de secundaria, las vacaciones de verano son un momento de descanso y relajación, dijo Shouta, quien luego agregó: sin embargo, como todos ya deben saber, ser un héroe profesional no es nada fácil y, por lo tanto, no recibirán ese lujo durante este campamento de verano. Conscientes de que entrenarían durante el campamento de verano, Izuku y sus compañeros del curso de héroes de la preparatoria UA no dijeron nada mientras Sekihiro se adelantaba y decía: en el campamento de verano, los haremos aspirar a alcanzar metas aún mayores, el Plus Ultra. Claro que quienes casi reprobaron sus prácticas finales tendrán que recibir clases adicionales, así que prepárense. Katsuki gruñó con disgusto mientras los otros estudiantes respondieron: sí, señor. Poco después, los estudiantes, Inko, Shouta y Sekihiro, subieron a los 2 autobuses que los llevarían al campamento de verano. No sabían que un hombre rubio con una visera morada llamado Orochiya Mizuki los observaba mientras se marchaban. Mizuki, profesor de la preparatoria o héroe profesional conocido como Visorman, impartía clases principalmente a los estudiantes de cursos generales. Mizuki sonrió con malicia mientras enviaba un mensaje por teléfono, ansioso por recibir su recompensa de la Liga de Villanos. Su sonrisa se ensanchó al pensar en la muerte de Izuku o algo peor, pues odiaba al chico por su actitud de buen mojigato y ansiaba saber de su sufrimiento. Estaba tan absorto en sus pensamientos maliciosos que no se dio cuenta de que cierto director lo observaba a través de un respiradero. A pesar de la situación, el director, con aspecto de roedor, sonrió mientras empezaba a enviar mensajes no solo a la policía, sino también a varios héroes en quienes confiaba. Netsu juró que los estudiantes estarían protegidos y los villanos serían detenidos. Fin del capítulo. Bueno, espero que les gustara la historia, así que deja tu like y suscribirse. Nos vemos.